Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y tu familia. Queriendo poder compartir juntos este tiempo la palabra de Dios, te animo por favor a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 22, versículo 21. Amén. Dice así la palabra de Dios. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Oremos por favor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte, mi Dios, Señor, tu Espíritu Santo, para que sea quien guíe, Señor, este tiempo. Dios nos guía a toda verdad. Te pedimos que abras, mi Señor, nuestro entendimiento para comprender, Señor amado, tu Escritura, para que este tiempo, Señor, mi Dios, levantes, Señor, nuestras vidas, Dios, confortes nuestra alma, Señor amado, fortalezcas nuestra fe, crezcamos en fe y este tiempo, Señor, animes, Señor, nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que este tiempo tú obres en nuestras vidas y en todo aquel que escucha, Señor amado, tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos por favor al libro de Hebreos. Continuamos espigando y estudiando acerca de los héroes de la fe. Este salmo que acabamos de leer, el Salmo 22, es un salmo mesiánico. Quiere decir que este salmo muestra los sufrimientos que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo en el camino y en ese proceso de ir hasta la cruz y en la cruz. Y también muestra este salmo, que más adelante lo vamos a ver, con relación al tema, la victoria triunfal de nuestro Señor Jesús. Amén. El Hijo de Dios, hecho pecado para salvar a los pecadores. ¿Ok? Y vamos a enfatizar este versículo 21. Dice, líbrame de la boca de león. Si bien hasta esta oportunidad seguimos creciendo en fe, y entendiendo a la luz de la palabra lo que es la fe, amén, aquella fe que fue un medio, no el fin es Cristo, dice la palabra, amén, el propósito. Entonces la fe, dice, por medio de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos y fueron aprobados, pero todo eso apuntaba a Cristo, amén. Vieron al invisible, lo saludaron de lejos. Dijo el Señor Jesús, cuántos profetas y justos, ¿sí?, desearon ver lo que nosotros vemos y desear oír lo que nosotros oímos. Y en Mateo 13:16 nuestro Señor mismo decía, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Y este tiempo vamos a continuar espigando esta galería del capítulo 11 del libro de Hebreos, y hoy nos toca ver a Daniel. Vamos por favor rápidamente a Hebreos capítulo 11, vamos a leer el verso 32, amén, que Daniel, su nombre significa Dios es mi juez, amén, y así también hoy el Señor quiere que veamos y entendamos lo que es la fe, amén. Verso 32 del capítulo 11 de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y veamos esta frase, taparon boca de leones por medio de la fe. Si bien también Sansón, como juez en Israel, también David, taparon boca de leones, pero esto tipifica y en el espíritu vamos a ir viéndolo, que esto muestra y apunta a Daniel. Amén. Taparon boca de leones. Esa palabra tapar en griego es fraso, que significa cercar, encerrar, bloquear, silenciar, ¿sí? Silenciar. Y la palabra boca es estoma, que significa o hace relación a un arma, al filo, ¿sí? Al filo del arma, es decir, apunta y denota peligro, ¿ok? Pero vamos a la raíz, ¿por qué por medio de la fe taparon boca de leones? ¿Y por qué muestra el libro de Hebreos a Daniel, que también alcanzó buen testimonio? Amén. Vamos a leer por favor del verso 10 en adelante y luego vamos a ir comentándote un poco el contexto. Amén. Dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Un poquito antes de continuar, en el contexto vemos había sátrapas, es decir, administradores, funcionarios del reino en Babilonia, que tenían celo, envidia de Daniel y querían buscar alguna manera de hacerlo tropezar y hacerlo caer, pero no encontraban nada. Y lo que hicieron fue usar la ley de su Dios, así lo dicen estos sátrapas, la ley de Dios de Daniel. Y a través de eso quisieron también prohibir que nadie ore a otro Dios sin el permiso y sin la autorización del rey Nabucodonosor, o en este caso del rey Darío, mejor dicho. ¿Okay? Entonces aquí los gobernadores, esos magistrados, los sátrapas, dice el verso 7, que han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y es lo que en este tiempo también en el Espíritu podemos ver, que a la iglesia, a los hijos de Dios, no encontrarán algún modo de hacerlos tropezar, pero usarán también la palabra de Dios para en nuestra contra, en ese sentido, ¿ok? Para, como hoy en día se ha distorsionado completamente el diseño de Dios, se está estableciendo otro sistema y en ese caso los que están en peligro, si se vale decirlo así, ¿ok? Es la iglesia, amén. Es el pueblo de Dios, amén, que no va a doblar rodillas ante una estatua, que no va a doblar rodillas ante un sistema, sino solamente a nuestro Señor, así como pasó también con Azarías, Misael y Ananías, los amigos y compañeros de Daniel. Entonces aquí es interesante que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, era consciente de que lo iban a acusar en ese sentido, según esa ley de Media y de Persia, para que lo puedan echar al foso de los leones. Pero nada impidió que la adoración de Daniel permanezca y sea constante como lo era antes, porque dice bien claramente la palabra, que entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque todos se arrodillaban, apuntaban a Jerusalén, hacia Sión, ¿okay? Para poder adorar al Señor. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, amén, como lo solía hacer antes, es decir, nuestra adoración no debe cambiar pese a las circunstancias. En Dios todo tiene un propósito, tu vida tiene un propósito. Y veámoslo, como Daniel tapó boca de leones, pero ¿quién es que da la fe? Es Dios, amén, es un don de Dios. Entonces, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es este de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Las puertas eran como de barro, ahí ponían el sello de sus anillos, y la otra puerta era por donde entraban los leones, y por arriba es donde echaban, en este caso, a Daniel y a otros también que han debido echar. Entonces dice, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno
ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Acuérdate que el nombre de Daniel es: Dios es mi juez. Y aquí es inocente delante de Dios, porque vamos a verlo por medio de Cristo. También el Señor nos halla inocentes, justos. Amén. Entonces dice: mi Dios envió su ángel para que no, y cerró la boca de los leones. Es el Señor quien hace, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Acuérdate de los amigos de Daniel, que cuando lo metieron al horno de fuego, dice que ni olor a fuego tenían. Qué grande es Dios, amén, que el Señor preserva y nos guarda, y aún cumple, se cumple la palabra de Dios en Isaías, que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderán en ti, amén. Y en Dios, las promesas de Dios en Cristo son sí, y en Él, amén. Ahora bien, dice: y mandó, porque había confiado en su Dios. Verso 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Amén. ¿Quién da la fe? Es Dios. Amén. Dios es quien da la fe para poder soportar la prueba, para poder soportar todo lo que venga a consecuencia de los malignos. Por eso bien dice la palabra de Dios: líbrame de los malignos, amén. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Estaba confiado Daniel porque el Señor Jesús mismo estaba con él, al igual que estuvo con sus amigos en el horno de fuego. Amén. Entonces, cuando Dios da la fe en uno, pese a lo que venga, a lo que esté pasando, las circunstancias, no se va a desmoronar, sino que su adoración no va a cambiar. La adoración a Dios es la misma. Acuérdate de Job, amén, que Job no servía a Dios por lo que le daba o por lo que tenía, ¿sí? Por conveniencia, no lo hacía así, amén. Y vemos otros ejemplos, también ilustraciones en la palabra de Dios. Daniel confió en el Señor. ¿Y qué es la fe? Dijimos, según los significados, es estar debajo, amén, y estar de pie. Debajo por la palabra de Dios, por la sombra del Omnipotente, y de pie por las promesas, por la palabra de Dios, amén. Ahora, si volvemos por favor al Salmo 22, porque esto tiene relación, porque vamos a ir viendo que todo lo que es la fe, los héroes de la fe, apuntaban todo a Cristo Jesús. Ver el capítulo 22 de el libro de Salmos, amén. Dice el versículo 1, más adelante lo vamos a leer todo, que son pequeños, son pocos versículos. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué me has desamparado? Esa frase, acuérdate, este salmo es mesiánico, todo apunta a Cristo, ¿sí? Esta frase usó también el Señor cuando dijo lama sabactani, ¿sí? Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra desamparado también habla de abandonar, ¿ok? Y esa frase fue la que usó el Señor cuando cargó todo el peso de la humanidad, amén. Y acuérdate que el pecado hace que
nos corta esa relación con Dios, pero después de la resurrección de Cristo, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, esa palabra desamparado suele usarse en el Antiguo Testamento para expresar tanto la fidelidad de Dios a los pactos realizados con su pueblo. Amén. Y que habla de la promesa, ¿sí?, de Dios, que no te dejará ni te desamparará. Amén. Esas eran las promesas de Dios que le dijo a Josué, que le dijo David a Salomón, y en toda la Escritura habla también esto a nosotros, que el Señor no te dejará ni te desamparará. Esa palabra desamparar, abandonar, también se usaban, en el sentido de la infidelidad del pueblo de Israel que abandonó a Dios. Amén. Vemos en Jesucristo que Él cumplió tal cual, ¿sí? Cumplió totalmente la ley de Dios. Amén. Perfectamente. Ahora bien, aquí es bueno puntualizar y quizás hacer un paréntesis. A veces unos puedan decir que te viene una enfermedad o te está pasando una situación. ¿Por qué? Porque has abandonado el pacto, porque tienes que volver otra vez al pacto y muchas cosas que hacen que la gente se desvíe o que se hayan desviado, y esto hace que actuemos teológicamente sin espíritu como los amigos de Job. Es decir, juzgar que lo que te está pasando, lo que está pasando a alguien es porque tú eres pecador o porque tú eres impío. Y esto Jesús mismo le dijo a los discípulos con ese ciego de nacimiento. No es porque haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. ¿Por qué? Porque hay uno solamente que fue fiel, ¿sí?, a la ley de Dios, Jesús. Amén. Y Él cumplió perfectamente para que ahora nosotros también las promesas de Dios podamos alcanzarlas. Y si algo sucede en nuestras vidas es porque el Señor nos atrae con cuerdas humanas de amor para que volvamos a Él. ¿Por qué? Porque Él ama, te ama, amén, y tiene un propósito con tu vida. Pero haciendo un paréntesis en ese sentido con el versículo 1 del Salmo 22, amén. Entonces el pecado nos separa de Dios, pero ahora en Cristo hay reconciliación y tenemos en Jesús el libre acceso, amén, al lugar santísimo. Vamos por favor avanzando a 2 Timoteo capítulo 4, verso 16. Por la fe taparon boca de leones, amén. ¿Y por qué habla de leones la Escritura? Vamos a entender a la luz de la palabra. Según los significados dijimos, habla de peligro, habla de una situación. El salmista mismo decía en el Salmo 22, líbrame de la boca del león. 2 Timoteo 4, 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, dice Pablo. Y vamos a esto contrastar con Daniel. Mira cómo tiene esto relación. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Mira, estuvo a mi lado, así como estuvo con Daniel. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Había un propósito y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, dice, el Señor estuvo a mi lado, y por eso esto vincula con esa promesa del Señor como que estábamos hablando del Salmo 22, que Él mismo dijo, no te dejaré ni te desampararé. Esto está en Josué 1:5, en Deuteronomio 31, 6 al 8, en Primera Crónicas 28, 20 y en Hebreos 13, 5. Amén. Y cuando Pablo hace mención que me dio fuerzas, eso evoca a la confianza de Pablo, a la suficiencia del poder y la fortaleza de Dios que se perfeccionan en la debilidad. Dios le dio fuerzas a Pablo para que por medio de la predicación, sí, use a este apóstol para que los gentiles oyesen el evangelio. Y así acabó la carrera el apóstol Pablo. Y cuando dice esta expresión, sea librado de la boca del león, es una metáfora bíblica común que alude al rescate frente a grandes peligros. En el contexto de Daniel había un gran peligro que estaba latente, ¿no? Como en ese tiempo, la persecución, las cosas que van a suceder o que están sucediendo también
habla de peligros. Líbranos, Señor, de la boca del león. Pero el Señor es quien va a preservar también su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán, dice, contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces hace mención la boca del león, ¿sí? Alude a esos grandes peligros. Ahora en el verso 18, ahí expresa el apóstol: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Amén. Aquí Pablo es consciente de que él ya había sido sentenciado, todavía no había sido ejecutado, pero ya había sido sentenciado, mejor dicho. Era consciente de lo que iba a pasar, pero sabía que no podía temer a los que matan el cuerpo, porque después no pueden hacer nada. El alma es la que preserva el Señor. Por eso que Pablo dice: Él me preservará para su reino celestial. La fe no niega la realidad. Hay gigantes, pero sabemos que Dios pelea por nosotros como poderoso gigante. Amén. Vamos rápidamente, por favor, al Salmo 22, ya para terminar, porque todo esto apuntaba al Señor Jesús. Y veamos todo este proceso, no sé cómo decirlo, los sufrimientos de Jesucristo y la victoria también del Señor, como también estuvo ante peligros nuestro Señor Jesús al caminar por la cruz. Imagínate ese corazón humilde. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, que cuando tenía dolor no pensaba en sí mismo, pensaba en nosotros. Pensaba en poder cumplir, ¿sí?, el propósito por el cual estaba y vino aquí a la tierra. Al sudar sangre, al cargar esa cruz, cuando le ayudó el Simón de Cirene, porque no tenía fuerzas humanamente, porque era 100% hombre, pero también 100% Dios, pero cumplió. Pero aún el enemigo, ¿sí?, había peligros que estaban ahí al acecho, pero el Padre lo preservó, lo guardó. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Esto está el cumplimiento en Mateo 27, cuando miraban a Jesús en la cruz y meneaban la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Acuérdate que todo esto nos apunta al Señor Jesús. Y mientras leamos, por favor, dice la palabra de Dios: el que lea, entienda. Amén. El que lea, entienda. Y Jesús mismo hace mención al libro de Daniel en relación a la abominación desoladora, todo lo que va a ir en contra del diseño, ¿sí?, de Dios. Hoy está fuerte lo que es la inteligencia artificial, y más adelante se va a ir mostrando la imagen del anticristo, y todo esto es el cumplimiento, ¿sí? Se va a cumplir todo lo que el Señor Jesús dijo. Por eso decía el Señor: el que lea, entienda. Amén. Hay muchas abominaciones también que suceden, trasplantes de corazón de cerdos a los humanos y todo ello, todo el sistema globalista, todo lo que está pasando que va contra el diseño de Dios, muchas abominaciones, ¿ok? Cerca está la venida del Señor. Amén. Sigamos. Pero tú eres, dice, el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera. Mira, dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. Médicamente nuestro Señor Jesús explotó el corazón, ¿sí? Murió de paro cardíaco por el dolor. Ahí dice, derritiéndose en medio de mis entrañas, mi corazón fue como de cera, como un tieso se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. La sed que tenía el Señor ahí en la cruz. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Acuérdate lo que hicieron con nuestro Señor Jesús.
después de rasgarle y sacarle pedazos de sangre del cuerpo del Señor, le pusieron un manto, imagínate, y después cuando le sacaron ese manto, imagínate todo lo que se despegó y el tremendo dolor que causó en nuestro Señor Jesús, amén. Leamos con entendimiento, amén. Entonces dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que tenéis a Jehová, alabadle. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Ya está hablando de la victoria triunfal del Señor. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descendiesen al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciará que él hizo esto. Amén. Aún la palabra de Dios en Colosenses dice que el Señor descendió a las profundidades de la tierra, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. En el Salmo 24 dice, ¿quién es el Rey de gloria? Es el que entra triunfalmente, ¿sí? Habla el Salmo 24, también un salmo mesiánico. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová es el Rey de la gloria. Jesucristo, que con poder venció la muerte y el Padre lo libró de la boca del león, ¿sí? De los peligros, como también hoy el Señor a sus hijos y a los que son suyos también los preservará, los librará. Mira el primer discurso de Pedro en Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Sí, ahí estaba, no, la muerte, dice el Salmo también 16, que no se quebrarán mis huesos, dice la palabra, y así se cumplió la escritura. Amén. Y no dejarás, dice ahí, no me dejarás en el Seol, dice el Salmo. Y así también Jesús no se quedó en el Seol, amén, sino resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Entonces dice, en cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción, haciendo alusión a Jesucristo. Entonces Dios cumplirá su propósito en tu vida. Te librará de la boca del león, de todo peligro, porque Él es el que preserva, ¿sí?, tu alma. Amén. Pero hay fe en ti, así como Daniel, que pese a las cosas que somos conscientes de lo que va a pasar, nuestra adoración no cambia en ningún momento. Mi adoración a Dios no debe cambiar por las circunstancias o por lo que pueda venir, porque estoy confiado en Él, porque Él es quien me guarda, quien me cuida. Yo confío completamente en las promesas de Dios, confío completamente en nuestro Señor Jesús. Salmo 27, 1 al 3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Por la fe taparon boca de leones, porque por medio de la fe Dios va a cumplir su propósito en tu vida, amén, y Dios va a tapar toda boca de león, te librará de la boca de león y cumplirás el propósito de Dios por el cual has sido creado para alabanza de su gloria. Y así como el apóstol Pablo decía, así fui librado de la boca del león, porque cumplimos y cumpliremos el propósito de Dios mientras vivamos en esta tierra, y seremos librados de la boca del león. Y el mundo entero respetará
al Dios de Daniel, respetará a nuestro Dios, respetará al Dios de Israel. Amén. Amado Dios y Padre, bueno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos conforta, Señor, nuestra alma, mi Dios. Te pido que este tiempo, Señor amado, mi Dios, se haga tu palabra rema en nosotros, Señor amado. No solamente sea, Señor mi Dios, algo que hayamos escuchado, sino, Padre, es palabra tuya, mi Dios, que la podamos vivir, Señor amado. Podamos poner nuestra confianza completamente, Señor, en ti, sabiendo que tú eres quien preservas y guardas nuestra alma, Señor. Que, Señor, pueden matar, pueden hacer todo lo que quieran con nuestro cuerpo, mi Dios, pero después nada más pueden hacer, porque, Señor amado, nada nos podrá arrebatar, nada nos podrá, Señor, separar de tu amor, y nada, Señor, nos arrebatará de tus manos, mi Dios. Estamos, Señor, confiados en ti. Tú taparás la boca de los leones, Señor amado, mi Dios, porque delante de ti, Dios, somos inocentes, Señor amado, por medio de ti, Jesús, y tu sacrificio en aquella cruz. Por ese sacrificio, tú eres el Cordero Pascual, y tú, Señor amado Jesús, nos has traído, Señor, esperanza, salvación, y ahora delante de ti somos, mi Dios, Padre, inocentes. Gracias, gracias, Señor amado, por medio de cualquier situación que estemos atravesando, que mis hermanos, mis amigos estén atravesando, seas tú, Señor, mi Dios, siendo propicio a cada oración, seas tú, Señor amado, levantándolos, Señor, de cualquier lecho, mi Dios amado, de enfermedad, seas tú levantándolos, Señor amado, mi Dios, de cualquier situación, y que, Señor, puedas tú abrir el entendimiento para que ellos se puedan acercar a ti, Señor amado. Tú los estás atrayendo, Señor, a ti, mi Dios, porque tú eres paciente para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.